Amada Iglesia del Señor, ¿cómo están? Gracia y paz con todos ustedes. Estamos ya en la recta final, la última semana de nuestro ayuno, nuestra oración. Y quiero en este día poder compartir algo con ustedes. A la verdad, nosotros tenemos que entender que la iglesia es la edificación de Dios. Es el lugar donde Dios habita y donde Dios se puede manifestar. Mas la palabra del Señor nos muestra, ¿no? Y Pablo nos muestra de tres tipos de personas. Personas que pueden edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Mas también nos muestra que hay personas que edifican con madera, con heno y con hojarasca. Mas aún hay algunos hermanos que no edifican, eso nos dice la palabra. Y sabes que la iglesia del Señor es un lugar sagrado. A la verdad, el local de la iglesia no lo es, pero quienes nos congregamos, que somos la iglesia, somos sagrados para el Señor. Mas la palabra del Señor dice algo serio que quiero compartir con ustedes. En 1 Corintios 3:17 dice lo siguiente: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! Entonces, la palabra nos está mostrando que aquel que daña a la iglesia, a la novia de Dios, pues ciertamente va a ser destruido por el Señor. Entonces, si nosotros somos una iglesia que andamos en santidad, nosotros debemos entender que ciertamente entre nosotros puedan haber miembros que no necesariamente compartan aquello que nosotros hablamos. Y sabes que nosotros somos una iglesia de comunión, que nosotros debemos andar siempre en comunión. Mas esa comunión nosotros debemos de pedir sabiduría al Señor para saber quiénes deben estar a nuestro alrededor. Porque como vemos en la palabra, hay hermanos que no edifican. Hay hermanos tal vez que están en disensiones, tal vez personas que aún no escuchan a la iglesia. La palabra del Señor dice que si tú ves a un hermano que está en error, pues lo corrijas. Aún nos dice que si él no hace caso, lleves a otros hermanos contigo y lo puedas corregir. Pero a la verdad, hay muchas veces hermanos que no hacen caso a la iglesia. Y es muy peligroso tener en medio de nosotros esos hermanos. Nosotros debemos de tener sabiduría para pedirle al Señor: Señor, ¿quiénes deben estar a mi alrededor? No estamos hablando ciertamente de aquellas personas que tropiezan y que por algún problema caen en pecado. Más bien estamos hablando de aquellas personas que el pecado es su manera de vivir. Entonces nosotros debemos de alejar a estas personas de nosotros. Es lo que dice la palabra. Sabes, en la parábola que nosotros conocemos como la del sembrador, pues hay una enseñanza muy, muy importante de parte del Señor. No nos muestra que la semilla eran defectuosas aquellas que no dieron fruto. Nos dice que la semilla era la misma, pero que lo que determinó lo que dieran fruto fue el ambiente que les rodea. Entonces nosotros debemos de cuidar ese ambiente que nos rodea, ver quiénes están a nuestro alrededor, si esas personas concuerdan con aquello que nosotros hablamos. Sabes, aún quiero contarte algo. En el libro de Marcos nos relata un milagro que hizo el Señor Jesús. Nos muestra que Él llegó a un lugar donde había una niña que había muerto. Y dice que había bastante alboroto ahí. Y Él, cuando llegó, el Señor Jesús dijo: ¿por qué hay tanto alboroto? Seguramente había llanto, seguramente había mucho desorden ahí por la muerte de esta niña. Pero Él dijo: ¿por qué lloran si ella duerme? Ella no ha muerto. Y ellos se burlaban, dice, del Señor Jesús. Ellos se burlaban. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo? Dice que Él hizo salir a todos de esa habitación y solo se quedó con sus discípulos y los padres de la niña. ¿Por qué hizo eso el Señor Jesús? ¿Será que Él no podía hacer un milagro delante de todos? No, ciertamente Él es poderoso para hacer todo lo que Él quiera. Mas esto tiene una enseñanza, que nosotros en el lugar donde estemos tenemos que rodearnos de personas que concuerden con nosotros, que aquello que nosotros digamos haya un amén en los demás. Amada iglesia, nosotros tenemos que tener sabiduría en este tiempo para poder rodearnos de las personas correctas. Comparto esto con ustedes con la esperanza de que sea de mucha edificación para vuestras vidas. Que Dios los bendiga.